Shabbat Shalom, querida familia, ICI presencial, ICI en las naciones. Amén. Le damos muchas gracias al Eterno porque ya estamos aquí y le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están presentes aquí. Tenemos la casa llena. Digan un Shabbat Shalom bien fuerte. Amén, amén. Estamos muy contentos y gozosos de poder estar aquí con todos mis hermanos presenciales, y también le damos la bienvenida a todo Israel Casa Integral en las Naciones. Amén. Los pastores en cada congregación también bendecidos. Amén. Amén. Hermana Carla. Amén. Pues es un privilegio servir a Adonai, aunque tuviéramos problemas técnicos con el audio, con el video y para acá, pero Baruch Hashem, porque eso nos enseña que no lo podemos hacer solos, que necesitamos un equipo, y Baruch Hashem por los jóvenes que están atrás en el sonido, que tuvieron que desplazarse del momento de adoración, ir otra vez atrás a los controles, y los hermanos aquí presenciales nos están monitoreando, se oye, no se oye, se escucha, se ven. Entonces realmente, si no fuéramos un ejá, si no fuéramos ese pueblo de Adonai, no lo pudiéramos hacer. Baruch Hashem, ahora sí podemos, Baruch Hashem, ahora sí podemos entender a nuestros pastores Alfaro, todo lo que pasan, y también a nuestro pastor Camilo, tanto trabajo. Aquí somos varios y no damos abasto, pastor Camilo, así que tiene que entrenarnos un poquito más. Amén, amén. Amén, Bueno, ¿estamos listos? Estamos listos, vamos a entrar a la palabra del Eterno, así que su Biblia, su libreta de notas, su cuaderno, su lápiz, lapicero para poner apuntes. Amén. Tenemos una parashá muy hermosa, una parashá muy bonita, una parashá que nos confrontará nuestra vida como creyente en el Mesías, y cómo vivimos en nuestro carácter, y todo eso es algo que las instrucciones que Adonai ha dejado, y cómo nosotros vamos a tener que aprender a obedecer las instrucciones que Adonai está poniendo aquí en su palabra. Amén. Así que vamos a comenzar. Tazria es la parashá de esta semana. Y Tazria la vamos a encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo 12. Ahí vamos a comenzar la porción de esta semana hasta terminando el capítulo 13. Así que lo vamos a invitar a que vaya a su palabra y busque Levítico 12. Y vamos a empezar a leer desde el 1. La parashá pasada estábamos hablando de cosas que implican lo limpio, o sea, lo puro, y lo impuro. Y esto era para enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre ellas. En otras palabras, teníamos que aprender a discernir, teníamos que tener un discernimiento. Esta semana seguimos hablando de ese mismo tema, seguimos hablando de pureza, de impureza, y qué se supone que debemos de hacer al respecto. Y tal vez alguien pudiera pensar que esto ya no es importante. Tal vez alguien pudiera pensar, no hay un templo de pie, no hay un tabernáculo, y por lo tanto no puedo, esta lección de pureza e impureza no son importantes para mi vida. Pero como decíamos antes de comenzar la adoración, si tuviéramos un templo presente, si tuviéramos el tabernáculo, si estuviera de pie en este momento, usted y yo no podríamos entrar a adorar al Rey en un estado de impureza, nunca. No tendríamos el permiso de acercarnos, no pudiéramos subir a donde está el templo, porque nuestro estado ritual de impureza no nos los iba a permitir. Y decíamos que por eso había estas mikves alrededor del monte del templo, y era para que la persona que iba a subir
hiciera un acto de purificación, hicieron mikve, y entonces ya después de haberse purificado, él pudiera entrar y adorar. Hoy día nosotros no conectamos estos detalles porque no lo vemos, pero si entendiéramos cómo se relaciona ese acto con lo que vivimos día a día, con las cosas que luchamos todos los días, con aquello que muestra nuestras actitudes cotidianas, nos daríamos cuenta de que todo este rollo de tamé y tajor, todo este asunto de impureza y de pureza, sigue hoy funcionando. Hasta el día de hoy tiene que seguir funcionando. Y afecta porque nos está rodeando. ¿Se imaginan? Les decía, si nos tuviéramos detenido un momento afuera, en la puerta, y nos hubiéramos examinado, y hubiéramos hecho ese mikve, esa purificación, y hubiéramos mirado a nuestro interior y hubiéramos visto cómo estoy, la diferencia que hubiera hecho en nuestra persona y en la persona que está sentada adorando a un lado nuestro, le garantizo que si nosotros hacemos eso antes de reunirnos para adorar, vamos a ver ese gran cambio. Habría una gran diferencia y esa precisamente es la idea. La idea es de mantener el campamento limpio. Amén. Este es nuestro campamento. La idea es que usted y yo nos encarguemos de que este campamento esté limpio, de que nuestra casa esté limpia, de que nuestra casa esté limpia, de que nuestra vida esté limpia. Entonces, mantener el campamento limpio es lo que vamos a hablar hoy. Amén. Así que, ¿estamos listos? Amén. Acompáñenme. Yo le dije Levítico 12, es el tema. Pero para hacer un poquito el contexto, acompañar Levítico 10:10. Yo voy a hablar una parte que nos corresponde a las mujeres en esta parasha y ya después lo demás lo va a hablar mi esposo. Levítico 10:10. La palabra del Eterno nos dice así: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo limpio. Entonces tenemos que discernir entre lo santo y lo común, entre lo impuro y lo limpio. Y eso no es solo una función de los sacerdotes, porque se suponía que ellos eran los que tenían que hacer esa diferencia, pero nos tenían que enseñar a nosotros a discernir. Ahora, la cuestión es que hoy en día no hacemos hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado. Porque erróneamente hemos creído que la Torah no está vigente hoy en día, que es irrelevante, pero si entendiéramos que la palabra de Adonai sigue vigente y que es relevante a nuestra vida de principio a fin, nos daríamos cuenta de que esta cuestión de santo y común sigue teniendo importancia. Ahora, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, muchos pasajes que hablan del tema de santo y común y que podrían confundirse fácilmente con el tema de puro e impuro. Y eso es precisamente lo que nosotros no sabemos hacer una diferencia. Entonces, ¿qué le parece si vamos a la palabra en 2 de Corintios? Detenga ahí Levítico, no suelte Levítico, pero acompáñame por un momentito a Levítico, 2 de Corintios 6:16. Tenemos que ver una luz en esta palabra para que aprendamos a discernirnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a discernirnos a nosotros mismos. Por cierto, díganme, ¿quién escribió 2 a Corintios? ¿Alguien sabe, hermana Marta? Amén, hermano Luis. Shaul, el apóstol Pablo escribió 2 de Corintios. Ok, 2 de Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Adonai y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios de Elohim viviente, como Adonai dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, por lo cual
salid en medio de ellos y apartados, dice nuestro Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Un momentito. ¿Qué le dice la última parte? ¿Y no toquéis qué? Lo inmundo. Y no yo toquéis recibiré. lo inmundo. Usted puede ponerle una marquita ahí a esa parte que dice, y no toquéis lo inmundo. Hasta donde yo sé, Pablo no escribió ninguna parte en el Antiguo Testamento, en la Torah, en el Tanakh. No hay ningún escrito de Pablo ahí. Entonces, ¿por qué Pablo nos está diciendo, nos está haciendo esta referencia y dice, no toquéis lo inmundo? ¿Por qué usted cree? Porque Pablo predicaba Torah. Amén, amada Elizabeth. Pablo está defendiendo los principios de la Torah. Si no, ¿por qué diría algo como no toquéis lo inmundo, no toquéis lo impuro? Está tratando de enseñarnos a discernir. Porque, una vez más, necesitamos ser enseñados a discernir. Dígalo conmigo. Necesitamos enseñados. Porque eso afecta a nuestra vida, afecta a nuestra actitud y afecta a nuestra adoración. ¿Cierto? Afecta a nuestra adoración. Entonces, la impureza se transmitía al entrar en contacto, literalmente, un contacto físico con algo, así literalmente. Pero, de la misma manera, o también podría aparecer, se podría transmitir cuando se entraba cerca de un lugar impuro. Y aún el pecado trabaja de la misma manera. Porque en Romanos 5:12 dice que a través de un hombre, búsquelo, no tome mi palabra por hecho, tomé la palabra de Adonai y busqué Romanos 5:12, y dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y así que la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero yo no había nacido cuando Adán y Eva se comieron la manzana, dicen muchas personas. Pero a causa de ese hombre, el pecado se pasó al mundo, y ahora, por cuanto todos hemos pecado, nos contaminamos. Ahora sí, comienzo de la porción Tashria, cuando la mujer concibe y da a luz. Levítico 12:1. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será impura 7 días, conforme a los días de su menstruación será impura. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ahora, dice, cuando la mujer dé a luz y ella iba a entrar en un periodo de impureza, a pesar de que cuando nosotras damos a luz, estamos siendo socias, por decirlo así, con el Eterno, porque estamos dando vida, entramos en un estado de impureza. ¿Por qué? ¿Por qué usted, hermana que está acá, cree que entramos en un periodo de impureza? Porque la vida está ¿dónde? En la sangre. Cuando damos a luz, hay sangre que sale. Amén. Si la vida está en la sangre fuera de nuestro cuerpo no está cumpliendo su propósito como vida. Entonces es impura. De la misma manera, cuando la mujer está en su periodo menstrual, eso es muerte. ¿Por qué? Porque ese periodo es un óvulo que no fue fecundado durante sus 28 días. No recibió la semilla que le iba a dar vida. ¿Y qué hizo el cuerpo? La desechó.
Entonces, ¿qué pasó con esa sangre? No cumplió su propósito de dar vida, por lo tanto es impura. Amén. Por eso, amados varones y amadas hermanas, la Torah nos dice que cuando la mujer está en su periodo menstrual, el hombre no puede tener esa intimidad con ella. ¿Entiende por qué? Porque el espermatozoide es la semilla que tiene vida. ¿Y el óvulo no fecundado es qué? Muerte. ¿Cómo vamos a combinar esa semilla de vida con un óvulo muerto? Adonai no lo quiere. Entonces, cuando nosotros entendemos esta partecita de esa manera, entonces vamos a entender el porqué de la prohibición. Porque no podemos combinar la muerte y la vida de esa manera. Amén. Entonces, la mujer estaba impura y hay cosas que vamos a entender cuando pasamos por eso. Sin darnos cuenta, vamos a pasar por ciertas actitudes que habíamos visto antes, pero no las habíamos entendido. Y vamos a encontrar situaciones que nos hablen de limpio y de lo que es impuro, de lo que es santo y de lo que es común. Y a veces no vamos a notar, sino hasta que no empezamos a estar más en contacto con eso, vamos a decir, esto es lo que la Torah quería decir cuando yo me tengo que guardar, cuando yo tengo que ser puro, cuando yo tengo que ser. Cuanto más rodeamos el tema, más lo vamos a poder entender. Amén. Sí. Es que la porción de la mujer del parto es mucha, pero yo quiero que tú hables un poquito más. No importa. Ok, entonces vamos a ver un poquito la segunda parte del parashá de hoy. Y el parashá de hoy, la segunda parte habla acerca de la lepra. Amén. Yo creo que la mayoría sabe de la lepra y ha estudiado la lepra y ha visto muchas cosas de la lepra, pero es necesario volver a repetirlo. Tal vez se nos ha escapado alguna cosita, algún detalle, no sé, pero si lo sabemos, Baruch Hashem, y si no, estamos aprendiendo algo nuevo. Amén. Entonces, la palabra para lepra en hebreo es Sarab. Amén. Sarab, esa es la palabra. Y hay una pregunta aquí que tengo. ¿Qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? ¿Qué es el Sarab? ¿Alguien podría ayudarme aquí en estos momentos? ¿Qué piensa usted que es la lepra? Una enfermedad, sí. Una mancha. ¿Algo más? Amén. Estamos dando cositas de lo que es la lepra y lo que pasa con la lepra, ¿verdad? Cuando está en el cuerpo. Es una enfermedad, se descompone la carne, ¿verdad? Pero lo que encontré en un diccionario de la pregunta, ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un ácido resistente con forma de barra o vara. Afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa, el tracto respiratorio superior y los ojos. ¿Sí? Esto es lo que es la lepra, ¿verdad? Esto es lo que es la lepra. Pero también en el Midrash encontré que los sabios dicen que la Sarab o la lepra no es una enfermedad corporal, sino la exteriorización física de un desorden espiritual.
Sí, y hay dos cosas entre lo que el hombre piensa y dice y una cosa en lo espiritual, ¿verdad? Es algo más profundo. Esta palabra de lepra es no solamente lo que vemos sobre nuestra piel, un granito, una llaga, y esa llaga muchas de veces se vuelve de colores, rojizo o blanco, y cuando se cae la costra, como decían nuestros hermanos, se ve la carne viva. Y eso es impureza, y eso es muy malo, eso es lo que es la lepra, ¿verdad? También los sabios dicen que es un castigo de Dios a la persona, ¿verdad? Entonces, y bueno, es lo que dicen ellos, pero también lo que la palabra del Eterno dice en Mateo 15:11, que dice que no contamina lo que entra, sino que contamina lo que sale. Entonces vamos a ver esas cositas más adelante, lo vamos a ver un poquito más, porque esto de la lepra es bueno conocerlo porque le puede pasar a cualquiera, ¿ok? No es nada más para el pueblo de Israel, sino que también en la palabra del Eterno encontramos que gentiles o que no eran del pueblo de Israel eran leprosos. Así que, y bueno, el término Sará viene de una palabra árabe que significa azote o flagelo. ¿Sí está bien dicho? Flagelo, amén. Se aplica a la lepra como un azote de Dios. Entonces, ¿por qué significa eso, azote o flagelo? Porque ya vimos que en la descripción que nos da en el diccionario, la bacteria es en forma de una barra o de una vara. Entonces, al tener lepra o al estar enfermo o tener un granito o algo, está siendo azotado con la vara de esa bacteria, ¿verdad? O sea, es lo que significa. Por eso es que es, la bacteria que se describe aquí tiene una forma de una vara o de una barra. Bueno, entonces, la lepra es una enfermedad muy fea. Amén. Como nuestras hermanas decían, es una costra, es un granito, la carne se desprende, también tiene un olor muy fuerte, muy feo, además de eso desagradable, y la consecuencia de que alguien tuviera lepra era de que tenía que ser echado del pueblo, fuera del campamento, amén. Eso significaba que tenía que dejar a su esposa si estaba casado, a sus hijos si tenía hijos, ¿verdad? A sus amigos y vivir solo. Y ponerse un rótulo que decía el mundo. Amén. Entonces, sí, entonces cuando él estaba en esa situación, si alguien pasaba por ese camino cerca de él, tenía que gritar bien fuerte, que lo escucharan bien fuerte: estoy inmundo, estoy infectado, tengo lepra. Chismoso. Eso le pasó a Miriam, la hermana de Moisés. Ajá, Miriam. Amén. Entonces, era una situación muy desagradable que la persona estaba viviendo cuando tenía o cuando era descubierto que tenía lepra. Pero vayamos un poquito a la lectura. Y en el versículo 2 de Levíticos 13 nos dice así. Dice, desde el 1 dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de un cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote.
Miremos una cosa bien importante, o una cosa que nos llamaría la atención. Si la persona tenía algo que le doliera, un granito, una llaga, muchas de las veces no se quisiera presentar al sacerdote. ¿Por qué? Porque, mire, a nosotros no nos gusta que nos digan lo que está bien y lo que no está bien en nosotros. Por ejemplo, muchas de las veces nos sentimos mal y no vamos al doctor. ¿Por qué? Porque no queremos que nos diga que estamos enfermos, ni mucho menos que nos digan, oh, tienes una enfermedad incurable, te vas a morir. No queremos escuchar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que haber aquí en esa persona? Humildad y disposición para que el Cohen Gadol le diera instrucciones de qué hacer, ¿verdad? Una pregunta, perdón. Si la lepra es una enfermedad, ¿por qué tenía que ir con el sacerdote, con el Cohen Gadol, y no ir a un doctor? Porque era espiritual y no físico. Amén. Sí, no era enfermedad física, que no podía ser curado por el médico. Amén. Ahora podemos entender el por qué la persona tenía que ir con el sacerdote, con el Cohen Gadol. Y también ya dijimos que tenía que tener disposición, ¿verdad? Porque yo me imagino que cuando se le descubría eso y le decían, hey, tú puedes tener lepra. No me lleven, no me lleven con el Cohen Gadol. Entonces, a veces nosotros no tenemos esa disposición de que alguien nos diga, ¿sí? Pero es para nuestro bien. ¿Qué haríamos nosotros ahora en este momento, en este día, en estos días que estamos viviendo ahora, si alguien viera un error en nosotros y nos dijera, ¿sabes qué? Tienes que ir con los pastores. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Te ibas a decir? Es que mi micrófono no sirve. Okay. Se fueron las baterías. Amén. Ok, ahora sí. No, iba a decir lo mismo que tú dijiste, que la persona tenía que estar dispuesta a aceptar el veredicto o del sumo sacerdote, porque era el sumo sacerdote la persona indicada para declarar limpia o impura a alguien. O sea, no era el vecino, no era la misma persona la que podía verse y decir yo no tengo lepra, sino que era la función del sumo sacerdote determinar si la persona era pura o impura. Entonces, a la persona tener que ir con el sacerdote, tenía que estar dispuesta a aceptar que él le dijera tu estado ritual es impuro, no te puedes acercar. Y si la persona no era humilde, si tenía ese orgullo, decía, me perdonas, me disculpas, pero yo estoy bien. Y puede ser el caso, nuestro caso algunas veces. Amén, amén, Baruch Hashem. Amén. Entonces tenemos que tener disposición, amén. Quiero tocar un poquito lo que dice aquí en el versículo 2, dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo. Otra pregunta, ¿qué es la piel? ¿Qué es la piel? Es una pregunta. ¿Alguien podría ayudarnos? La cobertura de nuestro cuerpo. ¿La qué, perdón? De los huesos, de los músculos, es la cobertura de todo nuestro cuerpo. La cobertura de todo nuestro cuerpo, sí. ¿Alguien más? Ahí en el chat también, en YouTube, puede poner su aportación. Amén. ¿Qué es la piel? Es una pregunta. Y otra vez, en el diccionario yo encontré, dice, la piel
es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados, como cabello, uñas, glándulas, conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la piel está la protección. Este protege el organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura. Entonces, la piel es como vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, como una cerca que está cercando el sitio de una casa, ¿verdad? La cerca sirve para detener el viento, sirve para detener el polvo, para detener piedras, para detener a las personas que no traspasen el límite, ¿verdad? Nuestra piel también es un límite, ¿verdad? Que no deja que cosas malas entren en nuestro interior y dañen nuestros órganos vitales, nuestro cuerpo dentro de nosotros, ¿verdad? La palabra del Eterno dice que somos, ¿qué somos? El templo del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces, debemos de ¿qué? De cuidarlo y de protegerlo. Pero también además, Adonai ha puesto la piel en nuestro cuerpo para protegernos. Y la piel es un poco dura, ¿verdad? A veces hasta cuesta que se corte uno. Aunque es muy frágil, pero también es una protección para nuestros órganos vitales y también para detener la vida. Es una cobertura que está ahí para protegernos. Amén. Entonces, en esta parashá tenemos cuatro ejemplos o cuatro casos, perdón, de que alguien tenía lepra. El primer ejemplo lo podemos encontrar en el versículo 2, del 2 al 8, que dice: cuando el hombre tuviere la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, una mancha blanca, ¿verdad? Un levantamiento, aquí significa una elevación de la piel, ¿verdad? Una hinchazón, vamos a decirlo así, en alguna parte del cuerpo. Entonces era una señal que tenía que ir con el sacerdote y ser examinado. El proceso era un poco tedioso, no era muy agradable que digamos, porque cuando el sacerdote tenía que examinar a la persona y lo miraba la llaga o el granito o lo que fuera, tenía que apartarlo. En otras palabras, tenía que encerrarlo en algún lugar para ver cómo reaccionaba. A los 7 días tenía que regresar para volver a ser inspeccionado, ¿verdad? Y entonces, y así tenía que ser hasta que el sacerdote, determinara: ¿eres limpio? Puedes regresar. Pero si eres impuro, entonces vas a tener que vivir aparte. Amén. Entonces, ya tenemos claro lo de la lepra y lo que hace y la consecuencia tremenda de la lepra cuando se ha desarrollado tremendamente. Tener que vivir en soledad, dejar todo, su trabajo, su negocio, su esposa, sus hijos, su casa, ¿verdad? Tenía que dejar absolutamente todo para vivir en soledad. No me voy a detener aquí a explicar los casos de lepra y eso, pero quiero llevarlos a Segunda de Crónicas y vamos a ver 3 casos. Vamos a ir un poquito más profundo. Ya vimos lo literal, ya vimos lo que hace, ya vimos lo que pasa con estas personas, pero vamos a llevarlo un poquito más profundo. Acordémonos que los sabios dicen que no es una enfermedad, sino que es una exteriorización de un desorden espiritual. Amén. Así que esto es mucho más allá de lo que nos
nosotros lo que nuestros ojos pueden ver. Así que si me ayudan y le dan lectura a esta cita, Segunda de Crónicas, capítulo 26, 19. A ver, las Biblias rápidas. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 19. ¿Puede leer un versículo antes? 16, ¿qué? Segunda de Crónicas 26, 19. Pero léalo un poquito antes, por favor. Ok, desde el 18 entonces. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Adonai. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra el sacerdote, la lepra le brotó en la frente. Wow, notamos algo bien importante. Usías se enojó. ¿Usted alguna vez se enoja? ¿Hoy se ha enojado? Oh Dios, mañana y pasado y todos los días. ¿Sabe que Usías se enojó por un detalle muy pequeñito? Nosotros nos enojamos por un detallito tan pequeñito. Muchas de las veces con que, ¿por qué moviste esa silla? ¿Por qué agarraste lo que dejé aquí? Y empezamos a gritar y en vez de controlarnos, gritamos y nos enojamos. ¿Cuál fue la consecuencia de esa acción? ¿Él estaba enfermo? No, él no estaba enfermo, él estaba en plena salud, tenía su salud plena, ¿verdad? Pero el enojo y estar delante del Eterno, ahí junto, y es más, ¿ofendió a quién? ¿A quién ofendió? ¿Contra quién se enojó? Contra el sacerdote. Contra el sumo sacerdote, amén. El sacerdote es el representante de Adonai aquí en la tierra, amén. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando los pastores nos dicen algo, o cuando los superiores nos dicen algo, cuando nuestros padres nos dicen algo, y no lo tomamos de buena manera, sino que nos enojamos. A lo mejor no nos va a salir un granito, ¿verdad? Pero notemos que esto es espiritual. Esto es espiritual, esto afecta en el mundo espiritual, esto nos afecta, y no solamente a nosotros, al que está cometiendo el error, sino a todos los que están alrededor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra actitud hacia los pastores, hacia los líderes que están sobre nosotros, contra nuestros padres, contra alguien que está de mayor nivel, que está en un nivel de autoridad, solamente si nos enojamos contra él. Ni siquiera dijo nada, Usías, ni siquiera le dijo algo, simplemente se enojó. Pero la consecuencia fue lepra, ¿verdad? Y si vemos más adelante en la historia, él nunca se curó de la lepra, murió leproso. ¿Sí? Ahora, entonces, vendría otra pregunta: ¿cuánto tiempo duraría esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo duraría esta enfermedad? Depende de la persona. Depende de la persona. ¿Por qué? Porque él tenía que presentarse con el Cohen, salir del campamento, regresar a los 7 días para ser examinado nuevamente, y si el Cohen lo pronunciaba como limpio, entonces ya podía integrarse.
pero si no, tenía que regresar otros 7 días, y eran periodos de 7 en 7 en 7. Pero cuando él estaba fuera del campamento, era un tiempo de aislamiento, no nada más porque sí. O sea, tenía 2 motivos: para no contaminar el campamento y para tener un tiempo de reflexión y hacer teshuvá. Entonces, en ese momento de teshuvá, de arrepentimiento y de pedir perdón, es cuando empezaba el proceso de la limpieza. Y lo que hizo Usías es que era tan orgulloso, por lo que puedo leer, que murió leproso. Entonces la clave está en ¿qué? Hacer teshuvá, arrepentirse. Entonces, yo estaba leyendo un artículo en el internet y decía que la OMS, Organización Mundial de Salud, ¿verdad?, tenía un gran progreso en el 1975, si no estoy mal. Ellos en sus estudios decían que habían tenido un gran progreso en curar la lepra, pero ellos decían, en realidad no la curamos, sino que se ha controlado muy bien. O sea, que se ha controlado muy bien. Lo que quiere decir es de que no tienen cura para eso, pero nuestra cura para los que creemos en Adonai está en Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Vamos a ver otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 26. Aquel que esté su Biblia ahí bien dispuesta. Bueno, a lo mejor no tienen mucha luz aquí. Segunda de Reyes. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 26. Yo estoy dando el versículo clave, pero puede leer 1 o 2 versículos anteriores para tener un mayor entendimiento de lo que leemos. ¿Te parece si lo leo desde el 24? Amén, o el 25? bien. Amén. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Baruch Hashem. Sí, notemos esta escena. Naamán había sido limpio y quería pagarle al profeta Eliseo. Y por lo que estamos leyendo, me imagino que llevaba mucho dinero, ¿verdad? Pero había ahí un siervo, había ahí un servidor, un esclavo, un ayudante de Eliseo, su nombre Giesi, que estaba escuchando. Yo no sé, me imagino cuando se había ido Naamán y había llevado todo el tesoro que tenían, imagino que Giesi le dijo: pero Eliseo, ¿qué te pasa? Hubieras agarrado ahí un poquito de dinero, tal vez un reloj ahí de oro, ¿verdad? O un dinero para comprarme un buen camello. La avaricia, ¿verdad? Cometer ese pecado de avaricia trae consecuencias fatales. Y no solamente para él, como dije, sino era su descendencia iba a ser leprosa, ¿verdad? Por la avaricia. ¿Sí? Nosotros debemos de cuidar en nuestro corazón. ¿Sí? La palabra del Eterno dice que engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Porque de ahí empiezan a salir todos los pensamientos malos y no tienen control, sin control, pero nosotros podemos controlarlos. Amén.
en el poder de Adonai, a través de Yeshua. Dice la palabra que tenemos la mente de Mesías, de Yeshua. Entonces, pienso que también Giesi tuvo una gran lucha. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros aquí, si nos ofrecieran $1 millón, dice, ¿sabes qué? No vayas al Shabbat, al servicio del Shabbat, te voy a dar $1 millón? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Sería una decisión? ¿Lo pensaríamos a lo mejor? Y aún así todavía estuviéramos pecando. Amén. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera se puede pensar o analizar o decir, ¿lo haré o no lo haré? ¿Por qué? Porque no podemos cambiar nada, absolutamente nada de las instrucciones que Adonai nos ha dado para nosotros hacer nuestro propio pensamiento. Dice en Isaías, dice, no tengo la cita, perdón por eso, pero que si tú guardaras tu pie de no hacer tu propia voluntad y que guardaras el Shabbat, entonces vendrían tantas bendiciones, ¿verdad? Pero a veces nosotros se nos olvida la Torah. Por eso es que nuestros pastores nos han tenido en estos 7 semanas pasadas, 49 días en la Torah. ¿Y ha sido fácil? No ha sido fácil, ha sido difícil. Pero más de una cosa hemos aprendido en esos días para que nosotros no se nos olvide. El interés de nuestros pastores es que nosotros crezcamos y que tengamos el conocimiento de la palabra de Adonai, de la Torah, para que nosotros vivamos haciendo lo correcto delante de Adonai. La avaricia es algo muy peligroso que nosotros ni siquiera debemos de pensarlo. Amén. El tercer ejemplo que voy a dar está en Números, capítulo 12, versículo 1 al 10, es la historia. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 10. Números, capítulo 12. Y es una historia que, un relato que todos conocemos, porque todos hemos oído, escuchado o leído esa porción. Así que dele lectura, Números capítulo 12. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado mujer cushita. Y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh, y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahweh a Moshe, y a Aarón y a María, salid vosotros 3 del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Yahweh descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Que estaba leprosa. ¿Por qué Miriam se volvió leprosa? Por la shonjara, por el chisme, por la murmuración, ¿verdad? Esto de la murmuración es algo también muy delicado, y nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tenemos mucha tentación de hablar de una persona, de otra persona, de otra persona.
pero es muy delicado. Amén. Ahora, la historia de aquí, de Miriam y de Aarón. ¿Adonai también habló con ellos? Sí, ¿verdad? Estaban diciendo algo que era cierto, pero también estaban juzgando y estaban diciendo algo más, criticando a Moshe, al varón de Adonai, a la máxima autoridad, podemos decirlo ahí, el pastor de Israel. Lo estaban ofendiendo y estaban criticando que se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel. Pero la consecuencia ha sido muy drástica, porque Miriam se volvió leprosa. Amén. Entonces, yo escuché a un hermano decir alguna vez de que nosotros no tenemos cuidado de hacer cosas malas porque está la ausencia del castigo. No era como antes. En este tiempo no es como antes. Cuando alguien hacía algo malo, luego le venía el castigo. ¿Sí? Lo vemos en los hijos de Aarón. Cuando Aarón estaba siendo dedicado a Adonai como sacerdote, sus hijos habían muerto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos presentaron fuego extraño. En el momento en que ellos hicieron algo mal, la ejecución de lo que el castigo que iba a pasar los alcanzó en ese momento. Y podemos ver otros ejemplos también, ¿verdad? Nosotros en este tiempo tenemos la ausencia de eso. Por eso es que a veces no aprendemos. Por eso es que a veces, aunque sabemos que las cosas que estamos haciendo están mal, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque la ausencia del castigo no viene en el mismo momento. ¿Sí? Nosotros podemos, hay una orden de guardar el Shabbat completo. Amén. No dice este Shabbat vienes a la iglesia, a la congregación, y el otro puedes hacer un party y quedarte allá. Adonai dice, mi día de reposo es total. Mi día de reposo, el Shabbat, lo tienes que guardar. Y luego añade y dice, de generación en generación. O sea que tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, para que a su vez Él enseñe a sus hijos y a sus hijos. Hasta dice la palabra de Adonai que Él bendecirá a todos aquellos que le honran hasta las 1000 generaciones, ¿verdad? De los que le obedecen, ¿sí? Entonces, pero como la ausencia del castigo no viene en este momento, entonces hacemos lo que queremos. Pero hemos llegado a la verdad. Ahora ya no estamos en el nivel 1, ya no estamos en el nivel 2, ahora estamos conociendo la verdadera verdad, la Torah, ¿sí? Y decimos que la Torah es la Torah viviente y que es Yeshua y que Yeshua vive en nosotros. Yeshua enseñó y dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Y no dijo solamente el 1 o el 2 o el 300, se guardan mis mandamientos. Se refiere a todos los mandamientos de Adonai, a todas las instrucciones. Debemos obedecerlos al pie de la letra. Ahora, esto no quiero llevarlo a un extremo de decir que yo soy perfecto y que no cometo errores. Yo tengo miles de errores. Tal vez soy el que tiene más errores que todos, pero nuestro esfuerzo o lo que hacemos para agradar a Adonai es lo que nos va, y el conocimiento de su palabra es lo que nos va a ir perfeccionando cada día. Las instrucciones que nosotros leemos, que nosotros aprendemos, tenemos que practicarlas.
¿A dónde? En nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿verdad? Me da risa porque hace unos días en el trabajo tuve una situación con el manager y bueno, después cuando salimos de ahí yo le digo a mi hijo Benny, definitivamente Adonai está trabajando en mi vida y mucho. ¿Por qué? Hemos llegado, como dije, hemos llegado a la Torah viviente. Tenemos aquí las instrucciones de vida. Si en el día santo nosotros tratamos en lo más de hacer sus mandamientos, de guardar el Shabbat, de guardarlo y honrarlo a Él, Él nos va a bendecir en grande manera. Amén. Pero eso no lo podemos hacer hasta que lo experimentamos. Me dice por ahí un dicho, hermanos de Chile, y tú no lo digas. Dice un dicho por ahí, que nadie aprende en cabeza ajena. ¿Verdad? En otras palabras, ninguno aprende porque un hermano o una hermana le diga, ¿sabes qué? Mi experiencia ha sido esta. Me gustaría que tú no lo hicieras para que no pases por este mismo proceso. Sin en cambio, nosotros queremos pasar el proceso, ¿verdad? Más difícil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón es engañoso. De ahí salen los malos pensamientos, de ahí sale todo, la rebeldía, lo malo que hacemos. Pero tenemos que controlar todo eso a través de la palabra, a través de Yeshua. Y Caín cuando pecó, Adonai le dijo, he aquí, el pecado está a la puerta, pero yo te digo, tú puedes dominarlo, tú puedes controlarlo. En otras palabras, nosotros podemos evitar que esta lepra se nos pegue, que esta lepra venga a infectar nuestro cuerpo. Y no solamente nuestro cuerpo físico, es nuestro cuerpo espiritual, dentro de nosotros, nuestro espíritu. Porque todo lo que pasa dentro de nosotros se refleja exteriormente. Nos enojamos, podemos ver a la persona con una cara así bien, ¿verdad? Y a veces decimos, me estás mirando con unos ojos que me quieres matar. Es nuestra expresión. ¿Por qué? Porque estamos exteriorizando lo que nos está molestando por dentro, ¿verdad? Y aunque no digamos nada, lo pensamos. Y aún no podemos esconder eso de Adonai. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la solución a esta enfermedad? ¿Cuál es la solución que podemos tomar nosotros para que esto no venga a nuestras vidas? La mejor medicina es prevenir, ¿verdad? Si usted va a un doctor y le dice, hoy tengo este dolor, este problema, va a decir, no hagas esto, no comas dulce, no comas pastelitos, no tomes soda. Sin en cambio, el hermano Benjamín se compra una soda o se come litros. algo dulce. Entonces, ¿cómo voy a prevenir que ese dolor se quite? ¿Verdad? Que el azúcar se suba. Que el azúcar se suba. Entonces, tengo que cortar todo eso. Tomar más agua, amén, agua pura, para que mi sangre se limpie. Ese es un ejemplo mío. ¿Cuál es lo que a ti te hace falta? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Que sabes que estás haciendo mal, pero sin en cambio lo sigues haciendo. O para corregir algo. Esa es la prevención. Es la mejor medicina de que alguien caiga enfermo. Entonces, por eso es que Adonai nos da las instrucciones. Estas instrucciones vienen desde antes. No están ahí en Levítico 13, ahí ya es lo que está pasando, pero en Levíticos capítulo 5, ahí está diciendo, si tú haces esto, te va a venir esto.
desde antes y ellos lo sabían. Amén. Todos ellos sabían esto. Ahora, la segunda y la más eficaz que nosotros podemos hacer para corregir esto y para ser sanos y limpios completamente es a través de Yeshua HaMashiach. Y podemos encontrar varios versículos en el Brit Hadasha donde Yeshua viene un leproso y le dice, Si quieres, puedes limpiar. si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Y él le dice, si quiero, amén. Entonces, cuando eso le dice, Yeshua le contesta, sé limpio, ¿verdad? Y en alguna versión, otra versión de la palabra más adelante dice, y en el momento fue sano. Amén. Sabemos que hay varias versiones. Algunas dicen en el momento fue limpio, en otras dice fue sano, para que lo podamos entender un poquito mejor. Cuando nosotros venimos a Yeshua HaMashiach, le pedimos perdón, nos arrepentimos, le pedimos perdón y hacemos un tikkun, una vuelta de 180 grados de lo que estamos haciendo mal. Entonces Él nos dice, sé limpio, sé sano. Y ahora tenemos la instrucción que Adonai tiene para nosotros. Y Yeshua no solo se quedó ahí, sino que le dijo, ahora ve y preséntate con el Cohen. Amén. No le dijo, como ya te limpié, ni se te ocurra regresar a los ritos de Moshe. Más bien le dijo, ahora ve y preséntate con el Cohen. ¿Por qué con el Cohen? Porque el Cohen era la persona que estaba para pronunciar al enfermo, al leproso, puro o impuro. Él no lo podía limpiar, pero Yeshua lo limpió. Sin embargo, eso no lo eximió de cumplir con todo lo que él tenía que hacer, presentarse con el Cohen para que lo pronunciara limpio, hacer su mikve y ahora sí presentar sus ofrendas que tenía que presentar. Y algo que nosotros tenemos que tener claro es que la impureza no es precisamente pecado, pero el pecado sí es impureza. ¿Entendió? Vuelva a decirlo otra vez. Todo el pecado es impureza, pero no toda impureza es pecado. ¿Por qué? ¿Qué nos hace entrar en un estado de impureza ritual? La Torah dice el tocar un cadáver, el tener contacto con sangre, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca. Eso nos hace impuros. La mujer que empezamos a leer al principio tenía que presentar una ofrenda por el pecado. ¿Será que ella había pecado por haber tenido un hijo? No, es que estaba en un estado de impureza. Y recuerde, no todo la impureza significa precisamente pecado. Y a veces nosotros somos muy fáciles a señalar al de al lado. No señalo para allá ni para allá, voy a señalar para acá que no hay nadie. Señalar al de al lado porque le estamos viendo sus impurezas, cuando eso le correspondía al Cohen determinar si estaba puro o si estaba limpio. Nosotros decimos es pecado, pero la palabra me enseña que no todo lo que hace una persona ceremonialmente impura es pecado. La mujer estaba ritualmente impura. ¿Por qué? Por su flujo sanguíneo. Igual, esto me recuerda a la mujer que aparece en Lucas 8:44, que por 12 años, y aquí estamos cerrando ya, había padecido de un flujo de sangre. Y ella pensó, si tan solo yo pudiera acercarme y tocar su manto. Ella se conformaba con tocar únicamente el borde del manto. ¿Por qué? Porque por los tzitzit, lo que ella quería tocar era el tzitzit,
porque ella conocía la profecía mesiánica de Malaquías. Ella conocía la profecía mesiánica que estaba en Malaquías, que dice, que habla de las alas, ¿verdad? La palabra para borde en griego significa fleco, es decir, la mujer tocó el fleco del manto, tocó el tzitzit, porque ella entendía que eso significaba tocar, llenarse de sanidad. Ella pensaba que cuando él tocaba ese borde, ese tzitzit, iba a ser suficiente. Y esto era un acto tremendo de fe para ella. ¿Por qué? Porque ella tenía que empujarse entre la multitud y solo alcanzarlo y tocarlo, porque ella sabía, voy a ser limpia. Busque Malaquías 4:2 para que vea de qué le estoy hablando. Malaquías 4:2, váyase al final de la mitad del libro, bueno, dependiendo qué versión tenga. Malaquías 4:2 es una profecía del sol de justicia. Y dice que ese sol de justicia, refiriéndose a Yeshua, traerá en sus alas salvación. Ahora, la palabra griega para borde no es nada más, no significa nada más fleco o tzitzit o borla, significa alas. Entonces, esta mujer sabía esa profecía y sabía que el sol de justicia, que Yeshua, traía sus alas, traía su manto, su tzitzit, y ella lo único que tenía que hacer era alcanzar su mano, tocarlo, porque ahí iba a encontrar su sanidad. Ella creyó que Yeshua era el Mesías que tanto estaba esperando. Ella creyó que al tocar ese borde, que al tocar ese manto, iba a tener sanidad. La sanidad que ella estuvo esperando por un largo tiempo. En nuestra vida tiene que ocurrir algo muy similar. Nosotros debemos aferrarnos al nombre de Adonai. Tenemos que aferrarnos y reclamar sus promesas. ¿Por qué dije que tenemos que aferrarnos al nombre de Adonai? ¿Me prestas unos? Porque el tzitzit, varón, usted que tiene su tzitzit, muéstrelo a su esposa, por favor, enséñelo a sus hijos. Está por los nudos, ¿verdad? Por las vueltas. Y cada vuelta del nudo, cada nudo y cada vuelta están representando un número. Y cada nudito aquí nos está enseñando una letra. Nos está enseñando la letra Yud, Hei, Vav, Hei. Ella se estaba aferrando al nombre. Y si nosotros hacemos la gematría de todos estos números, todas estas letras, más las 4 puntas que tiene el tzitzit donde debe de ser colocado, vamos a encontrar Deuteronomio 6:4, que dice, Adonai, nuestro Elohim, uno es. Se estaba aferrando a ese nombre, se estaba aferrando a una promesa y recibió sanidad. Así que lo voy a invitar a que se ponga en pie. Y veamos cómo podemos aplicar esta porción para nuestra vida hoy. Hiciste una pregunta y dijiste, ¿cuánto dura esta aflicción de la piel? ¿Cuánto dura la lepra? Depende de mí, dígalo, depende de mí. Depende si voy a pasar 7 días fuera del campamento y van a ser suficientes para que yo haga teshuvah, para que yo me acerque y pida perdón, para que yo reconozca mi error, o como le sucedió al rey Usías, que murió aislado y murió leproso. Entonces, podemos tener el tzitzit, podemos tener la promesa, pero si hay orgullo en nuestro corazón. Yeshua dijo, quiero. El hombre le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua le dijo, quiero. Sé limpio. Si él no se acerca, si él no se atreve, hubiera ocurrido como le ocurrió a Usías. Entonces tenemos que reconocer cómo estamos.
¿En qué situación estamos? Tenemos que cuidar nuestro campamento de la Shonjara. Porque la cuestión con lo puro y lo impuro es que uno puede estar impuro y ser solo para uno, como la mujer. Esa impureza le afectaba a ella. Pero la impureza de la Shonjara afecta al campamento completo. Así que es buen momento para reflexionar y ver, ¿estamos cuidando nuestro campamento o estamos esparciendo la contaminación? Así que, amado hermano, si usted quiere hoy tocar ese borde del manto, si usted quiere hoy decir, examíname y quiero saber qué hay dentro de mí, para que cuando el Cohen venga y me diga, sabes que estás impuro, cuando la pastora regrese y nos vea y nos diga, sabes que tú eres una de las personas que yo vi en mi sueño, que estaba con sus vestidos sucios. ¿Será que lo vamos a aceptar? ¿Que vamos a reconocer que estamos impuros? ¿O nos vamos a enojar como Usías se enojó con el sacerdote? Estamos llamados a un momento de humildad, de dejar a un lado el orgullo. Creo que hemos pasado ya muchos años juntos y nos conocemos tan bien, unos a otros y a nosotros mismos. Y entonces, el que la autoridad que tenemos venga y nos diga, esto está incorrecto en tu vida, no tiene que ser motivo para hablar mal de ella o de él. No tiene que ser motivo para enojarnos con ellos. Tiene que ser un motivo para examinarnos, para reconocer delante de Adonai si realmente hemos fallado, para hacer teshuvá, para hacer purificación y entonces presentarnos delante del Rey. Amén. Este es un buen momento para hacer eso. Y vamos a terminar haciendo una oración delante del Eterno. Si tú tienes algo que arreglar con el Eterno, hazlo. Sabes que esta es una buena oportunidad. Estamos a un paso de recibir Pesach, de celebrar Pesach. Tenemos que llegar limpios delante de Él. Sí, decirle como David, escudriña mi ser, escudriña mi corazón y mira dentro de mí, en lo profundo de mi corazón, si hay algún pecado escondido. Porque en eso somos expertos. Nosotros escondemos y decimos, ya pasó, ya nadie lo ve, nadie se acuerda, nadie sabe de esto. Y no estamos tratando de juzgar a nadie. De otra manera nosotros seríamos juzgados primero, ¿ok? Sino que es la palabra de Adonai. Decimos que la amamos, decimos que la queremos, decimos que vamos a obedecerla y hemos repetido y dicho, haremos y obedeceremos. Y es fácil decirlo, pero para hacerlo nos cuesta. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y levantes tus manos al Eterno. Y ahí en tus propias palabras, dile lo que sientes en tu corazón. Dios no se enoja si nosotros le decimos, mira Dios, yo estoy enojado contigo, Adonai, yo estoy enojado contigo por esto, por aquello. ¿Se acuerdan que Jacob peleó con el ángel, peleó con Adonai? Cuando nosotros hacemos eso, si la pelea requiere un roce, es cuando estamos más cerca de Adonai. Cierra tus ojos y dile a Adonai lo que sientes en tu corazón. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias, bendecimos tu nombre porque tú eres santo. Padre, yo sé que tú estás trabajando en tu pueblo. Yo sé que tú estás haciendo cosas nuevas. Tú quieres que demos una vuelta de 180 grados. Escudriña nuestro corazón. Examínanos.
Tú vienes pronto. Y lo cantamos y lo danzamos. Pero tú quieres que estemos preparados. En el nombre de Yeshua, nos arrepentimos de toda clase de pecado que hemos estado escondiendo. Perdónanos por hablar mal de otras personas, por portarnos mal, por agarrar lo que no nos pertenece. Padre, transfórmanos y cámbianos totalmente, que en realidad nosotros podamos vivir como tú quieres, vivir como tú quieres, Padre. Haznos Kadosh como tú eres. Pero en el trabajo que está haciendo nosotros muchas veces nos va a doler, porque la corrección necesita limarse, necesita quitarse de ahí, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Y tú lo conoces todo. No podemos esconderte nada. Estamos al descubierto. Aún la palabra que vamos a decir, tú ya lo sabes. Perdona a tu pueblo. Perdónanos, Padre, nos arrepentimos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Purifícanos. Purifícanos y límpianos más y más y más y más. Si los pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que tú estás buscando de nosotros. Esa relación personal, esa relación íntima contigo, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. No estamos juzgando a nadie, Padre. Es tu palabra que penetra como una espada, dos filos, y tiene que destruir y tiene que cortar las intenciones del corazón, los pensamientos, los planes que hay ahí, para poder cambiar. Bendito eres tú, Adonai. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Adón. Gracias, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Elohim. Bendito es tu nombre, proclamado en todas las naciones. Gracias, 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 Padre. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.